Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy, arranque de semana, horario normal, a las 2 de la tarde. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy haremos un Matices internacional. Alejandro Jiménez me dice puntualidad. Saludos, Alejandro. Sí, arrancamos a las 2:04. Por dicha tenemos varios compromisos comerciales importantes. Pero bueno, ya entramos. Alejandro, gracias por estar atento. Principalmente saludos a Marco Vargas, que nos acompaña, a Pedro Cerdas, que dice saludos, Randall. Gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy de Matices Internacional, que yo he titulado Bukele versus Petro. Ha habido una lucha entre ambos presidentes, el de El Salvador y el de Colombia, una lucha en Twitter. Curiosamente, Twitter es muy usado en Colombia, tiene una gran penetración en Colombia, no así en El Salvador. Lo que pasa es que Bukele lo usa muchísimo. Y entonces ha habido una discusión interesante, ideológica, además, a través de esta red social. Y bueno, será el tema de hoy. Saludos a Óscar Alvarado, a Manuel Aquiles, a Bernie Chavarría, a Alejandro Jiménez, que nos está contando que sigue lloviendo en Cartago, llovía muy fuerte hoy al mediodía. Yo invité a Carlos Cascante a que nos acompañe, que además está feliz porque está estrenando libro. Don Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Hola Randall, buenas tardes a usted y a sus oyentes. Sí, efectivamente, voy a robarme un minuto del programa para decir que, y los que los puedan ver, voy a poner el libro para que lo puedan ver. Estoy estrenando el libro junto con un amigo muy apreciado que es el profesor Sergio Moya, y ambos dedicamos un tiempo de nuestras vidas a escribir un libro sobre las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente y el norte de África. Libro que nos hace el gran honor de publicar la editorial de la Universidad Nacional, y que aquellos que estén interesados en conocer un poquito cómo evolucionan esas relaciones, de una relación muy cercana con Israel, a la ruptura de esa relación especial con Israel y la apertura con el Medio Oriente, pues los invitamos a buscar el libro en la página de la Universidad Nacional, en la página de la editorial de la Universidad Nacional, donde pueden conseguirlo. También se consigue en la propia librería de la Universidad Nacional y también en la librería de la Universidad de Costa Rica, para los que tengan gusto. Bueno, ya lo saben y será de mucho provecho. Bueno, a Carlos evidentemente lo conocen muchísimo. Sergio Moya es un extraordinario profesor, analista en algún momento también, en Matices, experto en Oriente Medio. Así es que, pues en buena hora, felicidades, Carlos, y ojalá que les vaya muy bien. Muchas gracias, Randall. Es un libro que nos tomó bastante tiempo construir. Podrán encontrar, digamos, fotos inéditas que solo estaban en los archivos nacionales, fotos de Luis Alberto Monge y Daniel Oduber con Ben Gurión, en fin, una serie de detalles interesantes de esa relación tan particular que Costa Rica ha tenido con los países del Medio Oriente. Saludos a Brent Walid, que dice que es un excelente invitado, Carlos, indudablemente. Álvaro Agüero, que nos saluda desde Ciudad Colón. Mari NQ, que nos dice feliz tarde. Y bueno, arrancamos bien, celebrando el nuevo libro de Carlos y Sergio Moya. Y bueno, de hecho un día de esos podríamos hacer un programa, tal vez la otra semana, del tema. Cuando gustes. Es realmente apasionante, es un tema apasionante. Bueno, les decía que yo titulé el programa de hoy Bukele versus Petro, o Petro versus Bukele, depende cómo lo quieran ver. Pero antes de entrar en cuál es el encontronazo que se dieron en redes sociales,
Me gustaría que Carlos nos ayude a ubicar ideológicamente a ambos presidentes. Sí. En teoría son contrarios, Carlos. En teoría son contrarios, aunque, digamos, es más fácil ubicar ideológicamente a Petro, y ya a 7 meses de su gobierno es todavía más fácil de ubicar. Y quisiera ubicarlo tal vez diciendo las principales iniciativas de política interna que ha tenido Petro. En primer lugar, una reforma impositiva que la pasó con mucha rapidez, donde aumentó las bases impositivas, especialmente a los grandes terratenientes colombianos. Recordar que Colombia es el país más desigual en cuanto a tenencia de tierra. El 1% de la población controla alrededor del 85% de la tierra en Colombia. Luego inició origen de las FARC, por cierto, la reforma agraria. Sí, correcto. Una de las causas que las FARC sostuvo y que después olvidó lentamente para dedicarse a otras cosas, el narconegocio. Petro también está impulsando con mucha fortaleza una reforma al sistema de salud en Colombia que ha sido especialmente tormentoso y que en la última semana costó la salida de 3 miembros del gabinete de coalición, entre ellos el ministro de Educación, que había sido el ministro de Salud del gobierno de Santos, Alejandro Gaviria. Y es una reforma muy agresiva porque en Colombia no existe como acá una caja costarricense del Seguro Social, sino que las personas le pagan a empresas privadas por seguros médicos y el Estado subsidia a esas empresas privadas. Y lo que pretende la reforma de Petro es eliminar esa intermediación privada y crear una nueva institución, digamos, con características más parecidas a una institución global que maneje la salud, y eso ha chocado brutalmente en el Congreso y ha generado una disputa interna muy fuerte con la otra gran búsqueda de reforma social de Petro, que es la reforma de pensiones, que es un verdadero problema en Colombia porque se calcula que solo un 20-30% de la población que trabaja tendrá posibilidades de llegar a una pensión. Entonces, la línea de Petro ha sido claramente una línea de reforma de izquierda, aunque, y esto lo dicen los mismos detractores de Petro, el control y la política macroeconómica ha seguido las líneas típicas de una administración ortodoxa en términos de política macroeconómica, especialmente porque el ministro de Finanzas, Ocampo, es muy ortodoxo y es lo que le da confianza, digamos, al empresariado colombiano. Bukele, por otro lado, de su política es muy interesante porque Bukele proviene del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue gobernador, fue alcalde, perdón, en el Nuevo San Salvador y en San Salvador por el Frente, es decir, tiene un pasado más ligado a las ideas o a los partidos de izquierda. Cuando sale del Frente, más bien inicia un estilo de gobierno más autocrático en términos de ejercicio del poder, donde las reformas que ha realizado digamos, los grandes planes de transformación del Salvador han ido más bien a la modernización económica a través de las criptomonedas, que no ha sido del todo exitoso, y ha seguido con ciertas políticas de apertura sin que podamos calificarlo de que tiene una línea de extrema derecha en lo económico, no es tanto así. Sin embargo, en la parte social, en la parte ético, social, cultural, sí es bastante conservador en términos religiosos, tiene un discurso religioso conservador muy claro. Y en cuanto, por ejemplo, al manejo y persecución de la delincuencia, que son las maras, sí tiene una línea totalmente conservadora de mano dura,
que se encuentra muy lejano, por ejemplo, a políticas progresistas de la izquierda, donde la mano dura se ve como más bien algo problemático. Entonces, sí, ambos chocan, especialmente en su visión del progreso social, ambos chocan en su visión de la forma en que deben tratarse los problemas vinculados con el Poder Judicial en ambos países, y ambos, y esto es una característica en la cual coinciden y que precisamente los lleva al choque, es que son fanáticos empleadores de redes sociales, tanto Sí. Petro como Bukele. A mí, el primer día que hubo el choque sobre cómo combatir, digamos, la inseguridad y la criminalidad, alguien me preguntó, ¿y usted con quién va? ¿Con Bukele o con Petro? Y yo respondí que los dos tenían un poco de verdad y de razón. Me voy a explicar antes de entrar en el choque entre ambos. Yo creo que la criminalidad y la inseguridad efectivamente tiene fuentes y causas sociales estructurales que hay que corregir. Es decir, yo tengo que generar hoy educación, por ejemplo, en todas las zonas del país, para que esos niños que están hoy en la escuela no se conviertan en los futuros delincuentes, ya sea por pobreza, porque el narco los atrae muy fácilmente, y además tengo que permitir la movilidad social y otro montón de cosas, ¿ok? En eso yo creo que Petro tiene razón, pero también creo que Bukele tiene razón en que la gente merece soluciones hoy también. O sea, es decir, merece seguridad hoy, merece seguridad mañana, merece seguridad que mañana pueda salir de sus casas, y me parece que en eso un complemento entre los dos sería lo mejor. Pero bueno, llegamos al punto, que es el origen del enfrentamiento, en que Bukele construye lo que él llama la cárcel más grande de América. Y digo él llama porque el proyecto está declarado confidencial por tratarse de un tema de seguridad. Los costos, la construcción, cómo hizo para construirlo en pocos meses, todo eso es un enorme misterio porque está declarado confidencial, pero lo cierto es que tiene una enorme cárcel en San Salvador. Carlos. Correcto, y recordar que desde hace un año, en esta lucha contra las maras, que para mí es lo que hace muy popular a Bukele en El Salvador, es decir, Bukele ha logrado construir esta cruzada en contra de la criminalidad organizada, que son las maras, de una forma muy útil para presentarse como el hombre llamado a solucionar un gran problema en El Salvador, sin el cual, o sea, que con ese problema existente El Salvador no tiene posibilidades de gran desarrollo, porque las maras es un fenómeno de completo dominio del territorio, es decir, territorios tomados por las maras. Bukele, luego de que se rompen sus pactos con las maras, que fue el primer abordaje que Bukele tomó, llegar a pactos con las maras, inicia una lucha de frente militarizada y declarando el régimen de excepción en El Salvador, que ya lleva un año. El régimen de excepción en realidad ya se convirtió en la regla, en la regla, no en una excepción, para combatir a las maras. Esto ha generado diversos tipos de críticas. Por una parte, ha generado la crítica de los organismos de derechos humanos, que se cuestionan que un régimen de excepción pueda durar por tanto tiempo, que mucha gente que no está metida dentro de las maras igualmente haya sido detenida, y en los últimos días, Randall, empiezan a surgir a la luz pública las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculando a Bukele con negociaciones con las maras al inicio de su gobierno. Y por supuesto, la otra gran crítica es que, como no se conoce ni es público el manejo del presupuesto, tanto para la militarización salvadoreña en contra de las maras, como en el plan de seguridad dentro del cual está la construcción de esta cárcel, pues evidentemente hay mucha
duda en torno a cómo se están gastando los recursos, a lo cual Bukele dice, bueno, estoy en un sistema de excepción, estoy en una situación de excepción en la cual se me hace necesario plantear esto de esta forma. Si eso lo sumamos a que el Parlamento está completamente controlado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, que la Fiscalía está controlada por los partidarios de Bukele y que la Corte también está controlada por partidarios de Bukele, pues bueno, la situación se vuelve crítica para algunas personas. Y aquí quiero dejar algo claro, Randall, y esto es importante, cuando se habla de que la Corte pues está controlada por partidarios de Bukele, en realidad Bukele lo que siguió fue un poco la enseñanza que le habían dejado el Frente Farabundo Martí y Arena como partidos políticos previos que más o menos utilizaron los mismos mecanismos, pero Bukele lo ha llevado todo su proceso de control del Estado salvadoreño con una mayor eficiencia y aprovechándose del desprestigio bien ganado de Arena y el Frente, que fueron ineficaces en la persecución de las maras, que fueron ineficaces en la gestión de gobierno y que también tienen amplias acusaciones de corrupción. Ahora bien, se preguntará usted en su casa, en su trabajo, en el carro, donde viene escuchándonos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Petro? Bueno, vamos, yo hice un collage de tweets que me divertí mucho, nada más dame un segundo para poder compartirlo. Ay, Randall, mientras lo compartís, un elemento muy importante para contextualización de esta lucha de tweets. Sí, señor. Esto se da también cuando Petro está experimentando un bajonazo acelerado de su popularidad en Colombia, que ronda para febrero alrededor de un 44% de aprobación, ya muy distante del porcentaje de aprobación con el cual inició, en un pleno debate a lo interno de su coalición partidista, con un Congreso colombiano que había logrado ciertos acuerdos, pero que los analistas políticos colombianos dan claridad de que en cualquier momento esa coalición se desarma, y a eso no ha contribuido las acusaciones contra el hijo de Petro, Nicolás Petro. Así es. Que se refiere que da un golpísimo contra eso en uno de sus tweets. Indudablemente, de hecho, se lo recuerda Bukele muy amablemente a Petro a través de Twitter. Sí, muchísimo. Vamos al origen. Les contaba que cuando construyó la cárcel, Bukele, por supuesto, anunciaba estas medidas a través de su cuenta en Twitter. Y aquí está el primero. Lo voy a leer para quienes no nos están viendo en Facebook Live y nos están escuchando en radio. Bukele tuiteó: El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. ¿Cómo lo logramos?, se pregunta el mismo. Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio?, se pregunta el mismo. Ahora sí. Se pregunta también él: ¿podrán dar órdenes desde adentro? No. ¿Podrán escapar? No. Una obra del sentido común, acompañado de un magnífico video, porque las producciones de la presidencia de El Salvador son realmente exquisitas, las producciones audiovisuales, y a este anuncio es que responde Petro, digamos, desde un punto de vista filosófico y reflexivo, preguntándose si estas medidas, que para muchos violan los derechos humanos, son la solución ante la criminalidad, y más bien empieza a hablar de las medidas que se tomaron en Colombia a mitad de los 90 para crear universidades, empleo, escuelas, con el fin de asegurar hoy la seguridad en Colombia. Desde el punto de vista diplomático, en el que sos experto, Carlos, esto es común. Es común que un presidente diga: mira, otro presidente tuiteó, voy a ponerle tal cosa. Voy a plantearlo desde este punto de vista. Desde el punto de vista estrictamente diplomático, eso no se hace. Porque porque puede generar un conflicto entre estados, diplomáticamente hablando. Que son más importantes que los presidentes.
Exactamente, pero desde el punto de vista de este par de amigos, Bukele y Petro, es, yo diría que bastante común hacerlo. Y aquí lo voy a explicar de la siguiente manera. En los estudios que se han hecho sobre la utilización de redes sociales por figuras presidenciales vinculados con su política exterior, hay, digamos, dos cosas que se han detectado, que es, digamos, para lo que se usan las redes sociales. La primera cosa para la que se están utilizando las redes sociales por parte de estas figuras es para fortalecer su base, no para generar nueva base o para generar nuevos partidarios, sino para fortalecer su propia base de apoyo internamente. Y lo otro es que cuando lo hacen refiriéndose a temas internacionales, se repite el primer fenómeno, es decir, cuando Petro se refiere a Bukele, lo que en realidad está haciendo es jalando agua para su molino interno. Es decir, están empleando la discusión internacional con un objetivo de política interna. Y ambos, en el caso de Nayib Bukele y de Petro, lo han hecho antes. Nayib Bukele, por ejemplo, con el caso de las elecciones en Honduras, donde emitió un claro apoyo a Xiomara Castro en contra del partido gobernante en Honduras. Sí. Y Gustavo Petro refiriéndose al caso de Pedro Castillo, incluso llamando al Estado peruano a cambiar su política interna frente a lo que estaba ocurriendo con Pedro Castillo. Bueno, porque de alguna manera señalar la diferencia con el otro me posiciona. Ajá. Exactamente, me posiciona como el diferente. Y ambos están jugando con eso. Ambos están jugando con eso. Esto puede traer consecuencias diplomáticas, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Perú y Colombia, declararon non grato al embajador colombiano en Perú y también declararon non grato a Petro en Perú. Claro. Pero jugando en el plano interno, el generar esa diferencia, digamos que les permite fijar su identidad política, fortalecer su base electoral, su coalición electoral, sus fuerzas políticas internas. Claro, con base no en lo que soy, sino en lo que no soy. Ajá, o en lo que es la otra persona que yo hago mejor. Claro. Porque en realidad, aquí si vos pones las expresiones de Petro, es como, bueno, todo eso que usted está haciendo va a resultar equivocado por tal cosa. Yo sí estoy en el camino correcto porque estoy haciendo esto, esto y esto. A este tuit de Bukele, y perdón, antes voy a ir a Facebook, porque Carlos Muñoz dice, saludos desde Washington, desde el domingo cambió la hora acá, ahora a 2 horas de diferencia con el horario normal de Matices. Saludos, Carlos. Rafael Solano dice que él apoya a Bukele, dice, si a usted se le está quemando la casa, usted no comienza a pensar qué medidas puede tomar para evitar incendios. Lo que hace es comenzar a apagar el fuego y luego comienza a ver qué sucedió para que no vuelva a suceder. Y alguien aquí... bueno, Mauricio Rojas dice, aún siendo muy populista y antidemocracia, Bukele está haciendo lo correcto. Adolfo Lizano dice, se puede entender lo de los derechos humanos. La cosa es, ¿cómo hacer cuando el problema es exageradamente serio? A veces se requieren medidas extremas para problemas extremos. Sí, yo lo entiendo. Ahí la discusión también es, Adolfo, ¿cuánto tiempo puedes tomar medidas extremas? ¿Qué es el régimen de excepción? ¿Cuántas veces podría ser un régimen de excepción útil o cuándo es un abuso un régimen de excepción? Es que tal vez explicar que el régimen de excepción se aplica para todo el país, incluso los que no son maras. Entonces, sí. Por ejemplo, los toques de queda, que también es argumentable que antes el toque de queda era impuesto por las maras. Claro, ahora es el gobierno. Ahora es el gobierno. La gran pregunta que yo me hago en la política de Bukele contra las maras es la sostenibilidad de esa política en el largo plazo. Es decir, porque las cárceles se pueden llenar, sí, pero las cárceles se van a seguir llenando. La gran pregunta son las transformaciones sociales que debe hacerse para
para evitar que una sociedad tan desigual como la salvadoreña lo continúe siendo y que los jóvenes vean en las maras una salida a la pobreza o una alternativa o la única alternativa en una vida destruida, como tienen muchos jóvenes en El Salvador. Claro, por eso es que yo decía al inicio, Carlos, que a mí me parece que a Bukele le falta un poco de Petro y a Petro le falta un poco Bukele. Pero bueno, este era el tuit de Bukele anunciando. Y entonces les contaba que Petro empieza a usar esta información para decir que en Colombia se logró esto, no a base de agarrar a la gente en estado de excepción y meterlo a la cárcel, sino generando universidades y empleo. Y Bukele le responde así. Dice, para la gente que nos está escuchando, señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios lo bendiga. Y pone un video. Los bendiga a los colombianos. Sí. Dios los bendiga y pone un video de Petro. Inmediatamente viene una reacción de Petro que dice, pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100,000 en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional, dice Petro. Bukele le contesta, desde 1993, 30 años, usted gobernó 30 años, le dice Bukele. Bogotá, pero usted no es el presidente de todo Colombia. Y le comparte su experiencia. De más de 100 homicidios por cada 100,000, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Ese es el primer intercambio de tuitazos de los presidentes de El Salvador y Colombia, Carlos. Correcto. Y ahí es interesante, Randall, ambos están hablando para su base. El que apoya a Bukele, lo que diga Petro no lo va a cambiar de opinión, y el que apoya a Petro, lo que diga Bukele no le va a cambiar de opinión, más bien se la va a fortalecer. Y en esto hay que ser claros, son dos visiones de enfrentamiento de la criminalidad totalmente opuestas, y que me parece a mí que ambas llegan a extremos que no se sostienen. Como en todo en la vida, todo está en el medio. Todo está en el medio, hay que buscar los acoples, hay que buscar los intercambios entre ambas formas de ver un problema. Pero ahí claramente Petro, y esto es lo interesante del uso de Petro el uso de Twitter por parte de Petro. Petro viene usando el Twitter como mecanismo de política interna en Colombia desde que estaba desde la década anterior, desde que era congresista. Es decir, nos parece esto nuevo, pero Petro referirse a temas internacionales como congresista de Colombia, eso era algo muy normal en Petro y sigue siendo algo muy normal en su aspecto de política exterior y su gestión de política exterior. Y en el caso de Bukele es para mí un tipo sumamente brillante que agarró discursos del pasado y los actualizó con las redes sociales del presente, con la producción audiovisual del presente. Pero digamos, las ideas de Bukele de lucha contra la criminalidad, del establecimiento de cárceles de máxima seguridad, eso también son soluciones bastante ya, digamos, consideradas, discutidas, ejecutadas durante mucho tiempo. Pero Bukele lo plantea de una manera maestra en su posición, en su manejo de discurso, en sus redes sociales. De hecho, han leído ustedes cuando los libros intentan contraponer dos historias. Entonces vamos capítulo 1 y vemos la historia del primero. Capítulo 2, la historia del segundo. Capítulo 3, la historia de los dos mezclados. Volvemos al capítulo 4 del primero. Bueno, hagamos el capítulo 4. Mientras esto pasó hace 2 semanas, el 1 de marzo. Y después hubo un interim a partir de esa fecha. Perdón, Randall, que ahí empiezan crisis muy fuertes en ambos gobiernos. Así es, por eso quería ir capítulo a capítulo. El 1 de marzo se termina, digamos, el enfrentamiento en redes de esta forma. Evidentemente la prensa hace eco
de esos enfrentamientos en redes. Y ahora vamos solo a Colombia. Un momento, con el caso de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el escándalo, Carlos? Ok, primero explicar que Petro ha tenido 3 matrimonios. Del primer matrimonio tuvo, que su primer matrimonio es cuando estaba en la guerrilla, en el M-19. De ahí viene su primer hijo, que es Nicolás. Después tuvo un segundo matrimonio donde tuvo 2 hijas y finalmente un tercer matrimonio por ahora, porque parece que el señor le gusta casarse. Tercer matrimonio del cual hay 2 hijos nuevos y un tercer hijo que proviene de un primer matrimonio de la mujer, de la esposa de Petro, que también se llama Nicolás. Entonces, cuando hablamos de Nicolás, nos referimos al primer hijo de Gustavo Petro. El primer hijo de Gustavo Petro es el único de los hijos de Petro que ha mostrado afición por la política y se mantuvo alejado del papá hasta esta campaña electoral. En esta campaña electoral él empieza a trabajar con el movimiento de Petro y en estos días, junto con el problema en el gabinete que tiene Petro de la exclusión de 3 miembros del gabinete, surge una denuncia publicada por una revista política, la más importante de Colombia, Semana, donde se denuncia que el hijo de Petro pedía donaciones para la campaña de Petro a compañías e incluso a sujetos no tan legítimos, grupos de narcos, y él en vez de dar la plata a la campaña, se la quedaba él. Es decir, él utilizaba el nombre de su padre para hacer un ejercicio de recolección de fondos, pero al final él se quedaba con esos fondos enriqueciéndose y generándole un escándalo gigantesco a su padre, que incluso tiene que salir a decir una cosa muy fea, pero decir que, por ejemplo, que en la educación de Nicolás hay que ser sinceros, que él no se metió mucho, lo que suena bastante mal, pero que no se aparta mucho de las malas relaciones que él había tenido con su hijo a lo largo de toda su vida. Incluso genera, Carlos, una reacción de sus otros hijos, Claro, quienes ampliamente critican a Nicolás y dicen claro. que es que siempre ha sido así. Y además pasa algo que es muy interesante, me parece a mí, y es que Gustavo Petro le pide a las autoridades que investiguen a su hijo. Correcto. Y eso genera todo un revuelo en Colombia. Totalmente, Randall, y a la par de eso se va a producir el gran debate interno del gabinete de Petro, porque Petro, sabiendo que le queda muy poco de vida a la coalición parlamentaria, insiste en llevar el tema de la reforma de salubridad pública. Internamente se le opone su ministro de Educación, que es del partido de Santos o del movimiento político de Santos, de Juan Manuel Santos, el anterior presidente de Colombia antes de Duque, del Partido Liberal Colombiano, uno de los partidos tradicionales, y se filtra a la prensa ese debate, que en principio iba a ser interno. Se filtra a la prensa, el presidente Petro entra en cólera porque él supone que fue su ministro de Educación el que sacó eso a la prensa para sabotear el interés del gobierno, y de una vez lo saca del gobierno junto con otras 2 figuras más del Partido Liberal. Y eso ha generado una cadena de críticas muy duras a la capacidad de Petro para manejar el gabinete de coalición. Eso terminó de empeorarse cuando Gaviria, el exministro de Educación, sale a la prensa, da unas declaraciones al diario El País de España, donde dice que es un gabinete de coalición, pero donde no se hablan, donde no se comunican, y deja muy entredicho la figura de Petro como un tipo bastante poco receptivo a la discusión dentro de la coalición, y lo que se había dicho mucho de Petro durante la campaña, que era un tipo muy terco. Entonces tenés un escándalo familiar con tintes políticos y tenés un problema de crisis dentro
dentro del gabinete vinculado con el interés de pasar una reforma que Petro considera fundamental para su gobierno. Entonces la situación es muy complicada a la hora en que se empiezan a dar estos tweets. El primer capítulo que vimos en el programa de hoy era Petro. El segundo capítulo era Bukele. El tercer capítulo era Bukele versus Petro. El cuarto capítulo volvió a ser Petro. Ahora vamos al quinto. ¿Qué pasó en este interim con Bukele? Bukele empieza a ver toda la serie de acusaciones internacionales porque recordarán los que nos han escuchado y vos, Randall, que en uno de los primeros programas, cuando Bukele llega al poder y empieza a darse una reducción, no más llegado Bukele al poder, de los homicidios en El Salvador, el periódico El Faro, el periódico digital El Faro, que es uno de los pocos diarios críticos a Bukele que quedan en El Salvador, saca todo un reportaje donde advierte que tienen pruebas y demuestran las pruebas de que hubo negociación entre los altos mandos de los grupos maras con Bukele, a cambio de lo cual, a cambio de que Bukele les diera ciertas libertades en la cárcel, a cambio de que Bukele evitara extradiciones, a cambio de que Bukele mantuviera cierto nivel de paz con las maras, que estos grupos se habían comprometido a no seguir provocando homicidios. Y ahí se produjo, si recordamos el gráfico de homicidios en El Salvador, una primera bajada de homicidios. Y que después, hace un año, ese pacto se rompe y se producen 3 días de homicidios a diestra y siniestra entre los grupos maras y hacia la sociedad civil. Esa información del Faro en estos días ha sido confirmado por el Departamento de Justicia, que ha liberado información en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que como todos sabemos, el gobierno de Biden ha sido bastante crítico de Bukele, ha tenido una posición muy dura hacia Bukele. Bukele ha amenazado con más cercanía con China, los Estados Unidos, eso hace que sean más agresivos con Bukele, y en el medio tienen el problema migratorio. Creo yo que como parte de ese contexto es que el Departamento de Estado decide apoyar un poco un golpe político contra Bukele, contra la popularidad de Bukele, sacando esta noticia. Y entonces Bukele ha tenido un par de semanas en que eso ha sido noticia en El Salvador. Lo que pasa es que, y mi impresión es que de momento el ejercicio militar contra las maras ha sido, desde el punto de vista del control social, tan eficiente para sacar a las maras del juego temporalmente, que ese tipo de denuncias en este momento a Bukele le hacen cosquillas. No le hacen ni cosquillas. Yo te iba a decir es sumamente popular. Ese es un tema fuera. En El Salvador no es tema. Exactamente. Pero internamente la oposición a Bukele se ha agarrado de eso. Y Bukele tiene una estrategia muy interesante internamente. La estrategia interna de Bukele ha sido, cada vez que surge una voz crítica contra lo que él está haciendo, atacarle inmediatamente. Es decir, no dejar que eso circule, no dejar que eso se maneje, sino enfrentarla directamente. Y la enfrenta con todo el poder de sus redes sociales, con todo el poder de las instituciones, con todo el poder de su discurso político, porque sabe que la oposición, ya muy disminuida del Frente y de Arena, están esperando cualquier cosa para atacarlo. Y en el proyecto político de él eso no es factible. Bukele es un tipo sumamente inteligente a la hora de manejar a su oposición. Son las 2:42 en la tarde. Permítanme ir a una pausa comercial. Vamos a hacer solo una pausa y regresamos con el segundo round, porque una vez que pasó esto, es decir, una vez que se pelean en Twitter, viene el escándalo de Petro con su hijo y con el tema del ministro de Educación, viene el escándalo, bueno, no escándalo, viene el tema de Bukele
respecto a las críticas internacionales y al informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y vuelven a toparse y a pelearse de nuevo en redes sociales Bukele y Petro. Ese segundo round lo conocemos al regresar de la pausa. Son las 2:43. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices, recordándoles que los episodios de Matices descargar también a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. 2:43, vamos a la pausa. Regresamos con el segundo round. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Vive la experiencia SIC Ande, el Centro Internacional de Convenciones con el auditorio más grande de Costa Rica. Capacidad para 2.100 personas, 14 salas, tecnología de vanguardia, amplios jardines, parqueo para 400 vehículos, sostenible con el ambiente. Los mejores eventos ocurren aquí. SIC Ande. Luis, Heine, Kimberly, Paola, Carolina, Arturo, uno a uno se van sumando más personas a Coopeande para disfrutar de nuestros beneficios y servicios financieros y sin importar el sector al que pertenecen. Sumate vos también y comenzá a disfrutar de nuestros beneficios en ahorros, tarjetas de crédito y débito, pago automático de salario, inversiones, créditos, seguros y asistencias y todo un catálogo de servicios financieros a tu medida. Coopeande, uno a uno, sumamos más. muchos tonos. Monumental. La radio de Costa Rica, 2:46. Regresamos a Matices. Carlos Cascante nos acompaña hoy. Estamos hablando de Bukele versus Petro, Petro versus Bukele. Contábamos al inicio de la edición del programa quién es Petro, quién es Bukele, por qué se pelearon en redes sociales el 1 de marzo. Hablamos después de que en las últimas 2 semanas Petro ha enfrentado una crisis respecto a su hijo Nicolás y también una situación compleja con su exministro de Educación, y Bukele, que ha tenido que enfrentar también las críticas internacionales, particularmente por un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que confirma que su gobierno hizo pactos con las maras. Y así llegamos a, vamos a ver, así llegamos a esto otro. Gustavo Petro retuitea una nota de CNN. Y entonces dice Petro en Twitter: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz. Y Bukele, porque en los dos casos ha empezado Petro, ¿verdad? Bukele dice: pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones, porque la nota de CNN dice que los reos tienen mejores condiciones en esa cárcel. Además, aquí le habla Petro: no entiendo su obsesión con El Salvador. No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero, y aquí la quema, ¿verdad? ¿Todo bien en casa? Le pregunta a Petro, que está en medio de un enorme conflicto familiar, Carlos. Sí, voy a plantear primero un poco lo de Petro. La referencia que hace Petro ahí de pactos con la justicia es porque otro de los proyectos que tiene Petro, que tiene mucha oposición, está vinculado con la posibilidad de que aquellas personas que estuvieron involucradas con las guerrillas con las cuales Petro está negociando, con el ELN y otras guerrillas más, que todavía están en Colombia y que está negociando el gobierno para buscar una salida pacífica, se ha planteado la necesidad de pasar una ley de tribunales que permita establecer acuerdos para esas personas y que las penas que puedan experimentar no sean tan altas. Eso, al igual que los acuerdos con las FARC, es un tema de justicia transicional. La justicia transicional es la que se produce después de un conflicto bélico, muy debatido en Colombia, porque las víctimas de las guerrillas tienen una visión más bien de penalización y castigo hacia esas personas que estuvieron metidas en actos que vieron involucrados a las familias. Hay una cuestión inevitable de corazón y sentimientos. Entonces ahí lo interesante, Randall, nuevamente es como Petro
utilizando, digamos, esta noticia de CNN, quiere jalar para su molino interno. Claro, otra vez. Ve que él lo que está jugando es para adentro, los dos están jugando para adentro, están aprovechando su pleito por Twitter para distraer atención, para fortalecer sus argumentos internos de lo que están haciendo, y creo yo que con buen éxito por lo que dicen los números de los rankings internacionales de influencia a través de Twitter. Pero ese, digamos, eso ya ahorita creo que lo conversaremos. Sí, porque, ok, aquí viene Petro, ¿verdad? Que la pregunta de fondo, entendiendo su estrategia de jalar hacia adentro es, ¿y es necesario tirarle a Bukele? ¿Verdad? Pareciera que en su estrategia sí, porque le genera resultados. Claro, quizás lo explicamos muy rápido. Actualmente, como las redes sociales son un mundo, existen muchos estudios internacionales vinculados con el nivel de influencia que adquiere una figura en redes sociales. Uno de los más, digamos, representativos de estos rankings se llama Twidiplomacy, TWI, como Twitter, las primeras letras de Twitter, Twidiplomacy. Ellos sacan un ranking anual en que intentan ver cuánto es el nivel de influencia que tiene una figura política que usa Twitter. No necesariamente basado en la cantidad de personas que lo siguen, ni en la cantidad de retweets o de ¿cómo se llama? O de likes que recibe una publicación, sino en cómo un grupo que siempre sigue a esa figura reacciona al tweet. Entonces, entre más reacciones positivas reciba de esa base dura de apoyo, se considera que es más exitoso el tweet y ellos lo ven como influencia. Entonces, Randall, te hago una de esas preguntas tricky, esas preguntas malagentes. De los 50 primeros personas en el mundo, de acuerdo con este ranking, que como digo es como cualquier otro ranking, pero nos permite tener alguna data para saber cuán efectivo es algún mecanismo de ejercicio político. ¿En qué lugar crees que está Petro? ¿Está entre los primeros 50? Sí, está entre los primeros 50. Sí, señor. Debe estar como en el 40 y algo o 50. No, señor. 20. En el 4. Petro en el 4. Recordá que esto no mide... Solo mide la gente que le hace caso en Twitter. ¿Y cuánto le hacen caso? O sea, digamos, ellos logran apartar la base dura que está siguiendo a Petro y cómo reaccionan cada vez que Petro emite. Esto lo que te dice es, no, es que aquí lo importante no es todos los likes, es que la gente se mantenga fiel y el nivel de fidelidad que se tenga esa figura. Y se sienta representada por esa figura. Exactamente. ¿Y Bukele? 1. No. 2. No. 9. 9. Está más abajo que él. El año pasado fue sexto. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto de cara a esto que estamos viendo y que vos estás presentando muy bien en pantalla? Que ambos han sido sumamente brillantes, más allá del tema de fondo que estamos discutiendo, que podemos tener diversas posiciones respecto del tema de fondo. Han sido muy brillantes en saber cómo crear una base de seguidores en Twitter, de cómo mantenerlos y de cómo seguir acrecentando su influencia sobre esa base de personas que están en Twitter. Y eso es realmente interesante. Nada más como dato curioso, porque la gente debe estarse preguntando, ¿y quién está de primero? ¿Verdad? En primer lugar está el primer ministro de la India, Narendra Modi, el presidente de la India, Narendra Modi. El segundo lugar es para Joe Biden. Ok. Ahí tenés toda la Casa Blanca de fondo. Sí, por supuesto. Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, está de tercero. Jair Bolsonaro es el quinto, cuarto Petro. Jair Bolsonaro el quinto. Nicolás Maduro el sexto.
Si esto de usar redes sociales es otro mundo. El séptimo, Volodymyr Zelensky. Ajá. El octavo, Justin Trudeau. El noveno, Bukele. Y el décimo, Gabriel Boric. De centroamericanos que también destacan, Xiomara Castro aparece en el lugar número 27, por ejemplo. Entonces, el presidente Chávez no aparece en los 50. El presidente Chávez nuestro, ¿no? No Sí, aparece en los sí. 50, ¿no? Ok. Nosotros, te voy a ser muy honesto, yo creo que nosotros todavía estamos en pañales en términos de uso político de este tipo de herramientas. Me Sí. parece que todavía no hemos dado el salto. O sea, cuando usted compara el Twitter de Bukele, que publica todos los días, que produce videos todos los días, cuando usted ve el de Petro, que es lo mismo, usted ve cuando muy profesionalmente se están llevando y manejando ese tipo de herramientas. Vamos al último minuto del programa. Petro le responde a Bukele: estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces ni magistrados, lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Y Bukele le responde: presunción de inocencia. Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó de nuevo y a nuestros asuntos internos. Yo ni recordaba su existencia. Ahí los dos se tiran con todo. Y perdón, eso para la base es muy útil. Sí, sí. Porque, y hay que recordar una cosa, Bukele también ha construido mucho su imagen al presentarse para su público interno frente a la comunidad internacional como un tipo que rompe los criterios de la comunidad internacional en favor de El Salvador. Es parte, Claro. es parte de su discurso, de su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy común y aquí lo termina de utilizar. Pero es realmente, Randall, yo reitero, es realmente interesante cómo ambos sacan provecho de esto para sus fines políticos internos. Carlos, Más allá de un debate externo que nos puede llamar la atención. claro, podemos terminar con la joya. ¿Sí? Vea la joya. Semana, que es justamente la revista política más importante de Colombia, pone a Bukele en portada, titula El milagro Bukele. Y entonces Bukele tuitea con esa foto: creo que iré de vacaciones a Colombia. Sí, y le pega una dura bofetada. Recordemos que Semana es la Fue el que revista estalló lo del hijo. ¿sí? Esa es la revista política más importante de Colombia, pero se opone a Petro. Entonces, nuevamente, las fuerzas políticas internas de Colombia también pueden jugar el mismo juego que está intentando usar Petro para atacar a Petro. Es realmente, en términos de discursos y uso de herramientas políticas, una verdadera enseñanza de dos tipos que saben utilizar ese tipo de herramientas. A mí eso me pareció la cereza en el pastel. Claro. La portada de Semana con su foto diciendo el milagro Bukele. No, y hoy, perdón, Randall, yo no creo Sí. que Petro responda muy rápidamente porque tiene todo un conflicto interno con el Parlamento, con el Congreso colombiano en torno a la reforma de sanidad. Entonces yo creo que va a quedarse un poquito, por un tiempo, un poquito en stand-by esta disputa, que no creo que termine ahí, eso sí. 2:59. Ha estado interesantísimo el programa de hoy, Carlos. Muchas gracias. Para servirte, Randall. Yo los invito mañana. Vamos a analizar en Matices a la hora habitual los últimos datos de la economía nacional. Y me acompañará el analista económico Gerardo Corrales. Vamos a hablar con él de todo lo que ha pasado en la economía. La tasa básica ha mermado su aumento, pero las tasas de interés en los bancos siguen aumentando. Y además, Fitch Ratings nos califica mejor. Y hemos estado hablando de temas financieros como el tipo de cambio, que está bajísimo
y que hoy mismo algunos sectores dicen ya empezamos a despedir gente. Mañana hablaremos de eso con don Gerardo Corrales. Don Carlos, ¿con cuál canción le gustaría irse hoy? Vámonos con una canción viejita que se llama Because the Night Belongs to Lovers. Porque la noche empieza para los amantes. No, pertenece a los amantes. Pertenece. Porque la noche pertenece a los amantes. ¿De quién es? Ay, tiene un montón de versiones. Creo que la primera fue de Janis Joplin, creo. Pero cualquiera de la original. La que sea, porque es buena en cualquier versión. Because the night belongs to lovers. To lovers. 3-1, don Julián, que está en el control master hoy de Monumental. Exactamente. Es una super pieza. 3-1, gracias Carlos, feliz tarde. A vos, Randall, buenas tardes, gracias.